sabatina de los VTubers. Estamos aquí con un invitado con un tema bastante interesante. Es Saúl Alvidrez. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué tal? Un placer, muchas gracias, un saludo. Saúl nos va a hablar de dos temas interesantes. El tal que hizo, creo que salió en 2018, Saúl, corrígeme si me equivoco. No, de hecho, más bien lo iniciamos en 2017 y esperamos lanzarlo a principios del 2020. Perfecto, ok. Y en 2018 también fue parte del proceso y ahorita ya, como quien dice, está finalizando. Sí, estamos en la postproducción, precisamente. Perfecto. Eso pues clave, ¿no? En la vida política de Latinoamérica y del mundo, como son el expresidente uruguayo Pepe Mujica y pues el catedrático intelectual, lingüista y el mejor comentarista político vivo, yo creo, en el mundo ahorita, que es Noam Chomsky. Y también nos vas a contar después un tema interesante del movimiento Yo Soy 132, que pues también vale la pena hacer un poco de memoria. Mi estimado Arturo Lechuga, el mariachi, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí saludando a Manuel, al periodista Manuel Ibarra, y saludando también a Saúl Alvidrez, que bueno, tener estos invitados de lujo, y pues ahorita le vamos a entrar a estos dos temas tan bien interesantes, especialmente para que también Saúl nos platique de su perfil, porque lo que vemos en alguna información que aparece en redes, lo nombra como documentalista, pero para que nos platiques también de todo tu antecedente, de todo tu background, tu educación, ¿a qué te dedicas actualmente, Saúl? Como que no se escucha, estén estúpido. No, sí, se trabó un poco, pero sí te escuchamos ahorita. Sí, estamos bien. ¿La pregunta? ¿En verdad? Perdonen. Sí, no te preocupes. La verdad te estoy escuchando, los un poquito cortados. ¿Les parece si me dan una oportunidad de conectarme en otro lado? Regreso yo en un minutito. Ok, como gustes. Sí, claro que sí. Sí, disculpen. Porque ahorita ya los estoy escuchando bien, pero ahorita no. Okay. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, te escuchamos bien. Ahí estamos, perfecto. Bueno, creo que ya estamos perfecto. Entonces, Arturo, mira, les contestaba un poco. Mira, efectivamente, este es un documental con el expresidente uruguayo José Pepe Mujica. En cuanto yo lo considero el político no solo más querido del mundo, sino también tal vez el más disruptivo en su manera de hacer política. Lo llamo como lo quiero entender. Y por otro lado, Noam Chomsky, este sabio del norte que es intelectual, el principal disidente político de Estados Unidos desde hace, no sé, probablemente 60 o 50 años. Y bueno, una experiencia increíble a la cual platicarles. Pero bueno, sí, también comentabas, Arturo, fue justo lo que se me perdió un poquito ahorita, que no les escuchaba, pero era el tema de 132, ¿no? Sí, mira, sí. Pues bueno, efectivamente, pues como seguramente la gran mayoría de tu auditorio conoce, 132, un movimiento que corría por dos vías, un movimiento que nació en la época electoral del 2012, en las temporadas de las elecciones presidenciales, un movimiento que caminaba por la vía de la democratización de los medios de comunicación, por un lado, por otro lado, el rechazo al candidato Enrique Peña Nieto por todo lo que representaba, y vaya, sin embargo, efectivamente tuvimos razón, ¿no? Sin embargo, era una participación particular en ese movimiento, siendo que fui el primer miembro del movimiento, Yo Soy 132, y a su vez también una semana antes de las elecciones me tocó ser el único al que le dieran una vapuleada política tremenda y sobre todo mediática, a partir precisamente de la infiltración de un personaje que trabajaba en el CISEN, ahora extinto, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, pues básicamente con la intención, ustedes saben, pues de desprestigiar el movimiento a partir de plantear a determinadas cabezas o personajes visibles, plantearlos primero, que trabajaba con López Obrador, cuestión completamente falsa, y segundo, que ya era un personaje, o en este caso líder estudiantil, que lo digo completamente contra comillas,
completamente prepotente, soez y una serie de circunstancias que obviamente pues no representaban lo que debería de ser el movimiento, ¿no? Insisto, ambas cosas, tanto como el vínculo con López Obrador, como que eso no tiene nada que ver con mi perspectiva política, pero el vínculo directo, operativo, institucional, incluso con López Obrador, nada que ver. Y bueno, ese tema de que planteaban de que yo decía la palabra güey cada 5 segundos, pues no, yo no creo que conozcan a alguien que hable así, ¿no? Entonces, pues era evidentemente el CISEN, y pues ese es un poco el contexto, amigos. Ahí es interesante porque más adelante se va a incorporar un amigo periodista que es David Manrique, porque precisamente en Contralínea, que es el lugar donde él labora, salió una investigación por parte de Rogelio Velázquez y Sósimo Camacho que se llama Yo soy infiltrado, así se titula esta nota, y viene precisamente una explicación donde dice que la inteligencia civil del Estado mexicano diseñó un operativo para desprestigiar y desactivar un movimiento de estudiantes, el Yo Soy 132. Se habla de esta persona que se apellida Cosío, que fue uno de los que se hacía pasar por estudiantes y que fue precisamente quien pone esta situación donde te graba sin tu conocimiento, y esto enfocado precisamente para desprestigiar un movimiento por parte de estudiantes de una universidad que se oponen precisamente a Enrique Peña Nieto, y la respuesta es pues la intervención del CISEN. Esto es muy interesante para las personas que nos siguen, porque aquí la audiencia también está muy activa en Twitter, y de pronto también se prestan algunas situaciones para sospechar que hay personas infiltradas también en los movimientos en redes sociales. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Y complementando tu experiencia de cómo fue esta infiltración. Inevitablemente, entrando a lo primero que decías de la posibilidad de infiltrados o este tipo de estrategias en redes sociales, es claro, en todo lugar, circunstancia, ecosistema donde se acumule poder político, disculpen, va a haber inevitablemente una intención de manipularlo por distintas vías. Una de ellas de cajón va a ser, les diría a los propios youtubers, sería muy ingenuo pensar que no debe haber varios por ahí que sean infiltrados, que se planteen de estrategias precisamente un lado o el otro. Eso es inevitable y hay que estar conscientes. El sospechosismo completamente lo veo fundado. Ahora, efectivamente. Saúl, para dar un poco de contexto histórico, ya que iniciamos con este tema del 132, obviamente, pues tú estuviste ahí, Mariachi y yo estuvimos siguiendo mucho el tema desde aquella mítica tarde donde Peña se encerró en el baño y no quería salir. ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el germen de este movimiento, Saúl, de acuerdo a tu perspectiva, digamos? Bueno, mira, te platico lo que a mí me tocó vivir. Evidentemente, efectivamente, como comentas, el 11 de mayo del 2002 una actividad de campaña en la Universidad Iberoamericana. De una manera orgánica, y me consta, no porque haya estado yo ahí, sino porque estuve muy cercano a las personas que lo organizaron de una manera completamente espontánea, fue que mucha gente se organizó para hacerle una manifestación en contra de Enrique Peña Nieto, cuando se le avientan el zapato, lo meten al baño y bueno, lo que ya mencionaron, ¿no? Acto seguido, pues como evidentemente, acto seguido de los diarios impresos y digitales, empiezan a publicar un título como en el nado sincronizado diciendo éxito rotundo de Enrique Peña Nieto a pesar de intentar. Empiezan un poco las redes a moverse y Pedro Joaquín Codwell, entonces quien coordinaba la campaña Enrique Peña Nieto, cometió el garrafal error de decir que esos no eran chavos del Ibero, que eran porros y acarreados. Y entiendo yo en la psicología un tanto burguesa del Ibero, yo soy del TEC de Monterrey, no es por tirar pedradas, seguramente dijeron, ¿cómo que porros y acarreados? ¿No? Y en ese momento le contestaron, y los chavos del Ibero se organizaron en Facebook un grupo donde le solicitaban a los mismos miembros del Ibero subir un video donde mostraran su credencial de la Ibero y dijeran, no soy porro ni acarreado, soy el estudiante número tal y tal y tal. Estudiaba en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, apenas a unas cuadras de la Ibero.
Pero yo por metiche estaba siguiendo eso muy de cerca y llegué a meterme al grupo de Facebook donde estaban estos chavos de la Ibero, pero así investigando, no creas que era un grupo cerrado ni nada, al contrario, estaban buscando que gente de la Ibero entrara y entré yo. Y en ese grupo ellos pedían que subieran este video y que a las 12 de la noche del 11 de septiembre iban a dejar de recibirlos. A las 12 de la noche del 11 de septiembre habían recibido 131 videos. Esa es la razón o el contexto por cual se llamó Yo Soy 132, es decir, 3 días después yo me acerqué a la Ibero, previamente fui con unos amigos de la Anáhuac, yo estaba en el TEC de Monterrey, fui con unos amigos de la Anáhuac, con unos amigos del ITAM, los llevé al Ibero, solicité una reunión con estos 20, 30 chavos que eran los que organizaban en ese momento la manifestación contra Peña, y les dije, oigan, ¿qué les parece si organizamos algo que se llame Yo Soy 132 sobre esta lógica de los 131 videos a partir de un concepto de alianza entre estas 4 escuelas privadas? Les había dicho que había quedado, de hecho, yo un grupo en Facebook que se llamaba en ese entonces Unión Universitaria. En cuestión de 2 días como 90,000 usuarios, 90,000 participantes, porque la convocatoria era ir a marchar a Televisa Santa Fe, justo cuando estábamos en la Ibero, con los chavos del Ibero, de la Anáhuac y del ITAM, 2 representantes de cada una de estas. Eso era como el 14 o 15 de mayo. Les propuse que el 18 marcháramos con el nombre de 132 a Televisa San Ángel, Televisa Santa Fe, y que el 23 marcháramos que frente a Televisa, porque aquí es donde mucha gente se confunde, mucha gente piensa que Yo Soy 132 nació de una manera orgánica en las redes sociales, y no necesariamente. La estrategia del 18 de mayo era ir a Televisa a llevar a estos chavos de escuelas privadas, es decir, ese hecho sui generis. Forzosamente Televisa sacará las cámaras y teniendo las cámaras de Televisa afuera de Televisa, decir que convocábamos a que ese 18, a que el 23 de mayo, en todas las esto y nosotros lo íbamos a hacer, yo les planteé de hecho que fuera cuando estábamos en Libero, que fuera en el Monumento a la Revolución, pero bueno, cambiaron las cosas y al final fue en la Estela de la Luz, a la Estela de la Corrupción, y así empezó 132, como 2 meses después, casi antes ya después de esto, pues hubo muchas, te puedo contar, de amenazas, de un montón de cosas, persecuciones incluso, muchos intentos de infiltración ya para entrar al tema, algunos que seguramente no me di cuenta, otros que me di cuenta e intenté evitar, y otros que desafortunadamente no me di cuenta y pues me atoraron, ¿no? Que en este caso fue chavo el CISEN. Ahí lo que sucedió es que como unas 12 de que viento, este chavo había a un 132.mx, yo soy 132.com, pero no lo habíamos activado porque todo el proceso de Yo Soy 132 era una cuestión colectiva y no era como que yo abría mi sitio y se acabó, no, tenía que meterlo que en ese momento era un colectivo pequeño, pero tenía que meterlo o sea, era todo un proceso. Pero Manuel Cosío, un tipo que en ese momento yo todavía no conocía, compró Yo Soy 132.mx y él lo empezó a manejar y pues empezó a llevar todo el tráfico porque se parecía legítima la página. Yo me logro, después de buscar gente un montón en Facebook, hablo con él y le digo, oye, ¿tú eres el de esta página? Sí, pues me interesa hablar contigo, ¿tú quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde vienes? La página creo que tenía como 70,000 personas. Esa página al final acabó, según entiendo, vendiendo al Partido Verde esa base de datos. Y este tipo me estuvo grabando como por mes y medio, 2 meses de manera furtiva, sin que yo supiera, con aparatos, me imagino, escondidos o no sé. Montes, este chavo saca pues estos audios en los que supuestamente yo trabajo para López Obrador y soy un tipo de lo peor, ¿no? Por resumirlo de alguna manera. Oye, interesante, Saúl, hay una... Okay. No, decía que hacen una pregunta aquí en el público, si la puedes contestar. No sé si estuviste ahí en ese momento, pero cuando Peña se metió al baño, ¿estuviste ahí o llegaste después? No, yo no estuve ahí en todo el día. No, yo no estuve ahí. Yo, el 11 de septiembre, con los organizándose en Facebook, y como 3 o 4,
te digo, no sé si el 14 o 15, ya es que yo fui a la Ibero y otro chavo para conectarlos con una entrevista que les quería hacer Rubén Luengas de Univisión, me acuerdo, porque yo tenía contacto con él en ese momento, y de ahí les solicité la reunión y les dije que nos viéramos con unos chavos de la Náhuatl Quilitam que había reunido, ¿no? Pero no, yo no estaba el 11 de septiembre. Perfecto. Bueno, nada más para profundizar y ahorita darle la palabra a nuestro compañero el mariachi, lo que mencionas de cómo hubo un nado sincronizado en medios después de ese pésimo día de Peña, pues en la universidad, es sincronizado en general de diarios de Organización Editorial Mexicana, OEM, que son La Prensa, La Voz de la Frontera, El Sol del Centro, Diario Jalapa, y nada más para que vean cómo estaba roto la realidad la realidad que vivieron ustedes a la realidad mediática. Pues los titulares eran: super éxito de Peña en la Ibero, estado de boicot. Éxito de Peña en la Ibero pese a intento orquestado de boicot, en otro diario. Y en La Voz de la Frontera otra vez: éxito de Peña en la Ibero pese a intento orquestado de boicot. Y en otro: Peña agarra al toro por los cuernos. ¿Cómo ven? Dale, mariachi. Hay interesante comentario que hizo Saúl en el diario Desvío de Contralínea. Viene: en el momento en que los gobernantes asumen que un movimiento social es un peligro para ellos, significa que gobiernan para sí mismos y no para el pueblo. Esto en palabras del propio Saúl Alvidres en esta entrevista o en esta recopilación de información en Contralínea. Pero hay que decirle también a las personas que están en esta audiencia que la importancia también de Yo Soy 132 es que empieza a aglutinar a otras universidades, también a universidades públicas, en este caso a la UNAM, al IPN, a la UAM. Entonces se comienza a juntar toda esta juventud para hacerle frente a lo de Enrique Peña Nieto, pero entonces en los órganos del Estado, en este caso el CISEN, y además hay que recordar que Alejandra Lagunes, coordinando las redes sociales del peñismo, pues empiezan a hacer también su labor por otra parte. Lo que mencionaba Manuel es a través de los medios tradicionales, pero también tenemos una estrategia además en redes sociales muy fuerte. Sabemos que nos pasaron por encima, a pesar de todos los intentos que se trató de realizar para contrarrestarlos, fue muy complicado en esta situación. Pero sí, esto del CISEN, eso ya de plano era muy fuerte, pues como un órgano de inteligencia del Estado que supuestamente está para otras cosas, se pone a investigar a activistas, a opositores políticos, a estudiantes. Esto de la base de datos de 70,000 estudiantes en manos del CISEN, nada más para ver cómo está la situación. Y del Partido Verde. Del Partido Verde. Y de hecho, sin duda, fíjate, María, que acabas de mencionar algo, es que es una historia compleja y larga. Pero mencionaste un tema que yo no mencioné y que es fundamental. El primero era la manera en la que nació, y que no era orgánicamente algo que nació en las redes sociales, sino tuvo que ver mucho los medios tradicionales. Ahora, un segundo tema: no era posible que esto sucediera solo con las escuelas privadas. Fue un detonante fundamental el que iniciara ahí, para que pudiera llegar a todo el país como una nota inmediata, porque era completamente inédito que los chavitos fresas fueran a manifestar, sobre todo a Televisa, ¿no? Pero algo que no mencioné es que desde el día 2 o 3 que había creado ese grupo en Facebook, los usuarios de escuelas privadas empezaron de una manera muy lógica a empezar a decir: oye, nosotros también. Para el momento en el que yo llegué a la Ibero, que era el 15 de mayo, ya en el propio Facebook habíamos puesto, porque inicialmente sí eran nada más esas 4 escuelas cuando se llamaba Unión Universitaria, pero precisamente por la solicitud de la gente de escuelas privadas completamente legítimas, públicas, de decir: oye, ¿y nosotros qué? A partir de eso se abrió y la convocatoria ya siempre se planteó como escuelas públicas y privadas, que es a final de cuentas lo que le dio la gran fuerza al movimiento, ¿no? Exacto. Que de hecho, algo, bueno, Mariachi, disculpa antes de que continúes, algo que no dejó que deslegitimizaran inmediatamente el movimiento fue que inició pues en un núcleo clase media, clase alta, ¿no? O sea, fue porque inmediatamente si hubiera surgido, digamos, en otras circunstancias, en otras escuelas, bueno, para empezar, Peña nunca hubiera ido a la UNAM o algo así, ¿no? Pero si hubiera sido un movimiento estudiantil de escuelas públicas, pues ya sabes que hubiera llegado la cargada mediática de: son unos revoltosos, unos marihuanos, en los mismos argumentos que hasta la fecha todavía escuchamos, ¿no? Mariachi. Que de hecho, a partir de esos argumentos es que le salió el tiro por la culata. Exactamente.
Sí, ahí está interesante porque parecía que ya le habían tendido la cama al candidato entonces Enrique Peña Nieto. No, sí, lo vamos a recibir tranquilamente en universidades privadas. Seguramente iba a tener un recibimiento muy terso, de suavecito y, oh sorpresa, ¿no? E incluso lo podemos relacionar ahora con los datos que se han dado de la aceptación por parte de la juventud de asuntos políticos, que ahora se involucran más, incluso más en mayor porcentaje que la gente de más edad. Entonces esto fue simbrar de pronto el escenario porque no se esperaban algo así. Pensaban que todo iba a estar muy acorde con un guión ya preestablecido y de pronto surge esto. Pero me quiero ir además a la parte de los ataques en tu contra, Saúl, porque dieron a conocer información privada tuya, incluso incitando a gente a que te agrediera. Esto por parte del Estado mexicano. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con el software Pegasus, el espionaje a la familia de Javier Valdés, un periodista asesinado, y esto es serio, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que a las personas que están haciendo un movimiento se les trate de relacionar con un político? En este caso fue con Andrés Manuel López Obrador, con quien se trató de relacionarte como si tú estuvieses bajo las órdenes del ahora señor presidente, ¿no? Sí, pues es el panfleto clásico, que le quiera entrar a estas trincheras, es la circunstancia casi inevitable y que te tienes que acostumbrar, ¿no? Aquí el programa, creo yo, es que si bien Yo Soy 132 murió después de las elecciones, yo pondría ahí una reflexión. Primero, es un movimiento que nació en una temporada electoral, lo que casi por consecuencia natural hace inevitable que después de las elecciones falleciera, sobre todo a partir de que ganó, entre comillas, Enrique Peña Nieto. Pero, sin embargo, ahorita mencionabas algo muy importante, que las generaciones de ahorita están teniendo una participación, desde más jóvenes incluso, muy superior a la que se veía antes. Un segundo. Ese es un elemento fundamental que creo que es generacional y que viene en todo el mundo. Ahora, lo que sí creo que vino a simbrar Yo Soy 132 y y que muy pocas personas lo identifican o más allá lo llegan a mencionar, y que creo que es la trascendencia histórica que tuvo, es que a partir del 2012, a partir de Yo Soy 132, no de las elecciones del 2012, a partir de Yo Soy 132, a partir de entonces en este país, en la gran mayoría de la gente, existe una conciencia colectiva de la que los medios mienten. Antes eso no era así. Antes no se vivía o no se consentía o se asumía el rol perverso que inevitablemente tienen los medios de comunicación fungiendo como negocios. No se asumía ni se entendía. Después de dos, ha sido abrumadora la aceptación y la conciencia en esto, lo cual es inevitable, indispensable para un proceso democrático y para los procesos, precisamente el proceso político mexicano. Hablando de ese tema, Saúl, ¿tú cómo viste o sentiste u opinas lo que algunos pensaron o pensamos que los medios tradicionales también intentaron o lograron dar a miembros de Yo Soy 132? Recordamos que varios llegaron a aparecer en muy poco tiempo de Foro TV, ¿cómo vivieron de dentro este tipo de enroques que hubo ahí con los medios tradicionales? ¿Cómo lo vivimos de dentro? Y mi perspectiva personal serían cosas distintas. Sí. ¿Cómo se vivió de dentro? Fue algo muy convulso. Inicialmente, por la participación que me tocó tener desde el principio, yo participaba en muchas entrevistas, lo cual generó cantidad de enemistades por situaciones muy lógicas, incluso lógicas que incluso yo entendí después del movimiento. Me acuerdo que, por ejemplo, la gente del UNAM o del Poli tenía mucha más experiencia política que yo y que la gran mayoría de la gente en escuelas privadas. Y yo recuerdo mucha gente que se acercó conmigo y me dijo, te están dando muchas entrevistas y todas las agarras gustoso. Cuidado, cabrón. Cuida. Y dicho y hecho. O sea, efectivamente, también la intención de generar una imagen era precisamente para después destruirla, ¿no? Ok. ¿Y tú personalmente cómo viste, qué opinaste de que jalaran, como tuvo el caso de Atolini y de la Gisela, por ejemplo, etcétera? Sí.
te decía, internamente era muy convulso por las relaciones políticas que se dan y aparte de relaciones políticas que se dan de un momento a otro entre gente que no se conoce, entre el sospechosismo y todo lo que tú quieras, lógico, natural, legítimo. Ahora, de manera personal, ¿cómo yo analizo el hecho de la manera en la que, si me lo permites ponerlo así, no sé si es lo que me estás queriendo plantear, el lucro político de algunos personajes en el 132 que a partir de ese movimiento legítimo se postulan o catapultan para intereses personales legítimos o no? Eso es a lo que te refieres, ¿no? Sí, en este caso, sí, más bien, sí, hubo conflicto por eso en tu perspectiva, digamos. Cuando yo estaba en el movimiento, como el movimiento fue muy fugaz, el problema era quién era la cabeza y pues ya sabes, cuestiones de ego y cosas como esas. Más adelante se empezó a dar el tema de quién es congruente y quién no, y que es una cosa que subsiste hasta hoy, ¿no? Porque todos nos conocimos y perfectamente bien, fue un tema muy intenso, y todos sabemos el discurso que cada quien tenía, o el discurso que colectivamente tenemos y el actuar que cada quien tiene, porque a mí, por ejemplo, me criticaban y me decían que yo era oradorista y cuanta cosa, porque tenía una relativa cercanía que no tenía nada de criticable o perversa con Epigmenio Ibarra, o porque le hice un par de entrevistas, porque nos ayudó con un video, tonterías de esas. A mí me criticaban con eso, fui el único expulsado del movimiento, aparte de manera pública. Y sin embargo, pues yo te puedo preguntar cuántos asesores hay ahí, o si te das una paseada por el Senado, cuántos andan pues precisamente en el tema del hueso, ¿no? Y habrá quien diga, oye, espérate, Saúl, pero pues es que es muy legítimo el buscar puestos de poder y etcétera. Pues de acuerdo, pero por lo menos en la perspectiva o ideología que yo tenía de yo soy 132, creo que no era el plan. Creo que, insisto, es legítimo quien quiere seguir ese camino. Yo en lo personal, después de 132 y de la vapuleada mediática y política que me dieron, se me cerraron todas las puertas, la propia izquierda se me cerró por completo. Yo me fui del país, estuve varios años fuera y la verdad mi perspectiva cambió políticamente por completo. Yo en 2012, en el tiempo de las elecciones, y yo soy 132, yo era ese chavo grillo que estudiaba Derecho en el TEC y en el ITAM, estuve también un rato, y que soñaba con ser diputado y después presidente, ¿no? Y pues eso era lo legítimo y la grilla, y eso era lo que yo siempre había pensado, después de un rato de andar siguiéndole, porque yo pensé que la respuesta estaba en el sur, y yo no quería dejar esto de seguir peleándole, aunque me hubieran expulsado prácticamente de la política, porque era el apestado. Yo me di cuenta que definí una nueva forma de hacer política, y mi política es que a mí no me interesa gobernar a la gente, sino que la gente se gobierne. Creo que el revolucionario del siglo XXI no es aquel que toma el poder para repartirlo ya, sino es aquel sin tomarlo. Entonces, las personas como síntesis es que metiéndose en la vida partidaria, política y tradicional y piensan que están haciendo la revolución. Yo creo que no era el espíritu de 132, que hagan lo que quieran, pero particularmente en lo personal, yo ahorita tengo una manera de ver completamente distinto el tema del poder y la política y acción como político. Insisto, mi política es que la gente se gobierne, no gobernar a la gente. Entonces, pues yo todo lo que se parezca a quiero gobernar dinero, para mí, a mí no me gusta. Entonces, todo lo que anden en eso, muy lo suyo, pero yo respeto más bien la revolución que creo que está de este lado, que es la ciudadana, que es organizar a la gente. O que la gente se organice, perdón. No organizar a la gente, que la gente se organice. Ahí, Manuel, si me permites, para hacerle el comentario que precisamente toda esta experiencia acumulada servirá para darle pie a la ciudadanía y que vea estos ejemplos, porque lo que podemos decir que es una desgracia es que algunos personajes en la política que tratan de hacer las cosas diferentes finalmente son absorbidos por este sistema que no nos conviene, ¿no? O sea, son seducidos, esto del ego, el poder, la cercanía,
con los políticos o con los funcionarios, a la cual nosotros muchos nos oponemos precisamente porque para realizar cambios en este país a veces es muy dañino esa cercanía con ciertos personajes, porque siempre nos van a remitir a la política de siempre, a lo que están acostumbrados. Y esto deja una gran experiencia, especialmente para los más jóvenes. Para mover este país, precisamente hay que mover las estructuras de cómo está construida la política en México. Sería el apunte que yo podría señalar respecto a la importancia de Yo Soy 132. David Manrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Saúl? Manuel. Saludos, ¿qué tal? Hola. Hola, sí, traía un apuro aquí, ya lo estamos resolviendo, y luego creo que trajeron los norteños aquí atrás de mi casa, entonces el ruido está ahí, medio tremendo, pero voy siguiendo la plática, muy interesante lo que platica Saúl sobre esto. Recordaba un poco ahí cuando Saúl fue a la redacción, y nos platicó su verdad sobre la situación de la infiltración que tuvo hace un tiempo. Quería preguntarle a Saúl, ahorita, ¿en qué te afectó, digamos, en algo en tu carrera o todo estos señalamientos que hicieron a tu persona? Sí, muchísimo en términos personales, o sea, para mí fue, incluso te lo diría ahorita ya con muchos años de distancia, psicológicamente fue durísimo, profesionalmente me afectó mucho. Tuvo que cambiar mi vida por completo y mi plan de vida y lo que yo quería hacer en el futuro, pero a final de cuentas es de las cosas que más agradezco en la vida, porque precisamente me hicieron darme cuenta de esto que decía precisamente hace poquito, que creo que la revolución ya no es tomar el poder para repartirlo, sino repartir el poder sin tomarlo, y esa es una conclusión a la que llegué precisamente estando en el sur, viendo las cosas de una manera diferente y teniéndome que salir porque me sacaron. Saúl, para enlazar con tus experiencias en el sur de nuestro continente, como se dice, el sur global ahora, esta expresión que está muy, muy de moda, nada más te quería preguntar, porque yo desconocía el tema, te lo confieso. ¿Cómo se te anunció, cómo se te expulsó del movimiento que tú habías ayudado a fundar? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, te comentaba que una semana antes de las elecciones, este chavo, Manuel Cosío, que trabajaba en el CISEN, pero se supo hasta un año después que el tipo trabajaba en el CISEN, pues ya entonces nadie se enteró. Este tipo, una semana antes de las elecciones, saca una compilación de audios completamente editados para ejemplificar, para mostrar que yo trabajaba con López Obrador y que yo era un tipo soez, prepotente y todo lo que tú te imaginas. Y a partir de eso, toda esa semana, y ahorita como hablábamos del nado sincronizado, pues no sé si recuerdan, pero toda la semana antes de las elecciones del 2012, la nota que más vuelta dio era precisamente esa, el chavo, el joven que había traicionado el movimiento y que López Obrador y toda la pus y la pestilencia de esa nota completamente inventada, como mencionabas tú también ahorita, Mariachi, incluso ahí subieron información personal mía, subieron la dirección de donde yo vivía en ese momento, estaban moviendo un hashtag durísimo, que ahora lo veo yo como ya lo veo como una estrategia coordinada, antes no lo sabía, ahorita lo veo en cualquier movimiento de este tipo, pero había un hashtag que decía, que era primer lugar también, que era hashtag si matamos a Saúl, y luego mi nombre, Saúl Alvidres, fue 48 horas, trending topic mundial, y pues eso para un chavito, 24 años, que de repente le cayó todo encima, pues es durísimo, la verdad, durísimo, y muy duro también el tener una aspiración, una ilusión y una experiencia con la izquierda y de repente lo crudo de voltear, que sabes que tú te caíste, pues te quedas atrás, cabrón. Oye, pero tú sabes que no es cierto. Pues sí, pero aquí ya no eres útil, ¿no? Y ahí es cuando yo me di cuenta que la política tiene que ser otra cosa y que pues tenía que ir a descubrirla, ¿no? Y que no era donde yo estaba, y aparte donde yo estaba ya no me dejaban participar. Por eso me fui a crear mis trincheras y ahorita espero las cosas salgan bien, y en las próximas semanas, aparte de este documental, voy a plantear un montón de cosas que he estado trabajando. Perfecto. Mariachi, ayúdanos a enlazar esto que nos dijo Saúl con el trabajo de su documental, por favor.
Bueno, y aparte se pone bien interesante por lo que ha sucedido con la Cámara de Diputados por alguna situación que hay en redes sociales, donde de pronto la gente dice que hay que ver hacia el sur, pero de pronto no se dan cuenta que en el sur la lucha de izquierda ha tenido resultados con anterioridad. La elección de Luis Ignacio Lula da Silva, los Kirchner, esta lucha de Pepe Mujica, que fue guerrillero. Entonces la izquierda empezó a tener resultados mucho antes de que aquí en México empezáramos a tener lo que tenemos ahora en 2018. Se conjuga muy bien precisamente para enlazarlo con esta cuestión histórica, porque le hace falta a la gente de México entender cuáles han sido los procesos históricos en el sur de esta lucha de izquierda en otra situación, porque allá tuvieron problemas de dictaduras, de estos militares golpistas. Aquí en México tuvimos al PRI, que fue otro tipo de dictadura, pero una dictadura, digamos, blanda. Entonces se relaciona muy bien teniendo a Pepe Mujica, un representante del movimiento Tupamaro, y a Noam Chomsky, una persona que ha sido señalada en algunos momentos de pertenecer al socialismo libertario, sea lo que signifique eso. Entonces, ahora sí, Saúl, vamos a darle a esto del documental, que es muy interesante precisamente para el pueblo mexicano. Pues mira, te comento, yo en el 2014 me fui a Bolivia. Estuve ahí unos meses, después me pasé a Ecuador, Argentina, Colombia, Uruguay, sobre todo estuve en Ecuador estos años. Y me metí mucho al tema autodidacta, me puse a estudiar muchísimo en cuestiones de política, pero aparte de cuestiones de política fundamental, sino a qué vamos en los próximos 30 años, tomando en cuenta cuestiones desde la perspectiva política en términos tecnológicos o científicos, como es la inteligencia artificial, las neural networks, como es la biología sintética, como es una infinidad de cosas que se vienen y que, por cierto, eso es otro tema, tristemente, que aquí la izquierda y en general, pero sobre todo aquí la izquierda anda atrasadísima en los temas que van a defender. Pero bueno, me puse a estudiar mucho y en términos sobre todo teóricos y biográficos, estudiar particularmente a Noam Chomsky, a Pepe Mujica, ¿no? Me puse a estudiar muchísimo en ellos. Yo en ese momento estaba, de hecho sigo, un proyecto informático, y en el momento en el que paralelamente me puse a estudiarlos ellos dos, este proyecto tornó a inspirarse o a estructurarse de una manera más concreta a partir de ciertas directrices que yo encontré en ellos dos que eran coincidentes. Ojo, personajes que nunca se habían visto, pero que evidentemente se conocían y que estaban en la línea, ¿no? Pero nunca se habían reunido. Yo encontré dos elementos o algunos elementos coincidentes ahí, que para sorpresa mía era algo que ellos constantemente manifestaban, pero era el mensaje que la gente menos se quedaba. Y para mí era lo más importante y era el momento eureka de precisamente lo que el revolucionario siglo, sin horas de Chomsky ni Mujica. Esta es una frase que me inventé yo, pero resume en esta lógica libertaria y esta perspectiva de estos dos personajes que con una gran perspicacia y un gran tacto político, sin hablar de cosas irrealizables y centrados en la realidad, plantean cómo es que la democracia, algo que es obvio, ahorita que uno ya lo tiene digiriendo mucho tiempo, es obvio, pero mucha gente no se da cuenta que la estamos llamando ahorita democracia a votar cada 6 años quién decide todo lo demás, y eso es total y completamente absurdo, no tiene nada que ver con lo que significa democracia. Y ese es el elemento central, que ya cuando nos metemos al tema de las cooperativas y a todo esto libertario se empieza a tomar forma. Pero ese elemento central, yo veía que se quedaba fuera. Mucha gente con Chomsky se quedaba con el tema de que no hay que creerle todo a los medios, y con Mujica de que hay que echarle ganas a la vida y volverse a levantar, ¿no? Y claro que todo eso está muy bien, pero creo que el elemento central de dónde estaba la revolución lo estaban dando y la gente se quedaba perdida en eso. Entonces, precisamente el documental se trata es el único testigo, proceso inédito, histórico de la unión de estos dos personajes, donde aparte de toda la filosofía que traen ambos y que recorremos las biografías, que ambas son extraordinarias, particularmente en ese tema, en el hecho de
que la revolución está en poner la democracia en los desde lo local, desde lo pequeño, ¿no? Y cómo hay maneras de hacerlo, cómo en la historia se explica, cómo es exitoso, cómo es que se ha torpedeado esto y cómo es la única salida, o en 30 años yo creo que el mundo se acabó, o bueno, entiéndase lo que es la civilización, ¿no? Enrique, ¿tienes alguna pregunta? Sí, digamos, esto ha penetrado en qué ámbito, o más bien la pregunta sería, ¿y dónde piensas exhibir este documental? ¿Se va a alguna plataforma de streaming? Digo, Televisa, pues no creo que quiera exhibirte nada, ¿no? Ni TV Azteca. Yeah. Pero ni se lo íbamos a ofrecer, te soy franco. Que lo transmitan donde transmitieron el populismo que nunca salió. Pues le vamos a preguntar a ver si quieren. Pero no, fíjate, ahorita el proceso se ha alargado cada vez más porque hemos cada vez venido enriqueciendo y haciendo un proyecto mucho mejor. Creo que vamos a tener un documental AAA, aparte que pues es histórico, inédito, y los personajes tienen la estatura, ¿no? Pero a finales, yo espero para febrero. Entonces, sí se cortó ahí. Les decía que a mediados del próximo año, espero que lo puedan ver en cualquiera de estas plataformas. Ok. Saúl, momentito que estuvimos antes de conectarnos, ¿cómo fue el proceso de buscar y cómo fue el conocer pues, a dos gigantes históricos, ¿no? Como es Pepe Mujica y Noam Chomsky, o sea, figuras que ya no es de años su lucha, sino de décadas, ¿no? ¿Cómo fue el proceso y cómo son los personajes en corto? Pues mira, así de manera resumida te diría que primero el proceso empezó yo estudiándolos desde YouTube, libros, entrevistas, diarios, lo que fuera, todo me lo comía. De partir que fue como a finales del 2015, ya estaba yo en Sudamérica, empecé a mandarle mails a Chomsky directo, busqué en MIT cuál era su correo, se lo mandé, y en menos de 24 muy emocionado, luego me di cuenta que una de las características que este señor directamente a todo el mundo le contesta. Pero bueno, le platiqué lo de 132 y empezamos a tener una conversación muy rica, muy interesante durante meses. Durante todos esos meses yo empecé a modificar mi proyecto informático hasta que le dije, ¿sabe qué? Es que tengo que hablar con usted de algo que estoy haciendo. Fui en octubre del 2015 a verlo a Boston, a MIT, y ahí le expliqué el proyecto que estaba haciendo informático y le dije que estaba inspirado en los dos personajes más sabios de los cuales yo tenía conocimiento. Uno era él y el otro era Pepe Mujica. Y le dije que eso fue en octubre del 2015, que en enero del 2016 fue. Y le dije que en enero del 2017 iba a estar yo en casa de Pepe y que quería aprovechar para plantearles a los dos algo que nunca habían hecho, que era estar juntos, y aparte quería hacer una película de ello, precisamente porque yo identificaba esos elementos en su mensaje que yo creía que eran los más importantes y que se perdían en todo el montón de cosas que eran también muy importantes, pero que tal vez apelaban más fácil a la sensibilidad de la gente, y que nadie se había enfocado directamente a hablar de lo que es la democracia en sí, en términos puntuales históricos, y que me parece, bueno, por lo menos a mí en carne propia fue lo que me despertó tremendamente, y me dio una nueva perspectiva y me da la guía política que les he mencionado y la que pretendo seguir de aquí en adelante. Perfecto, Mariachi. Pues bien interesante porque ligándolo con lo del tema 132, que parece que se ha buscado la creación de una conciencia colectiva, no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo, precisamente para que se luche a favor de una democracia más participativa, no delegativa, porque ya hemos visto los malos resultados que esto ha dejado, ¿no? Pepe Mujica, un guerrillero que tomó las armas, que estuvo preso durante muchos años, me parece que el último periodo estuvo 13 años preso e incomunicado,
no dejó de luchar. Tenemos a una persona que en cambio ha estado casi todo su tiempo en Estados Unidos, pero muy importante precisamente también para poner claras estas cosas que aquí en México parece que no volteamos a ver y tenemos que ver a otros referentes a nivel internacional. En el caso de España podemos mencionar a Julio Anguita, por ejemplo, que también está esto de la democracia va así, ¿no? Participamos, pero somos austeros, presentamos programas de gobierno que aquí parece que son inexistentes, casi nadie se fija en ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mejorar un país, las libertades, los derechos de la ciudadanía? Es muy interesante darle difusión a este proyecto de Saúl para que también la gente abra los ojos. Siempre estamos centrados en la política local de este país y está muy cerrada y está, como lo ha mencionado, muy atrasada. Bueno. En efecto. Se cortó. En efecto, coincido plenamente de la democracia representativa. Se está cortando mucho, ¿no? Sí. A lo mejor si se puede mover un poco, acercarse más a la red o algo. Porque sí. ya se nos dijeron que no es ni democrática ni aquí. Ya se cayó. Sí, se nos desconectó. Bueno, ahorita en lo que regresamos, volvemos a en tu pregunta, Mariachi. Y estaría bien. Sí, porque está interesante. Si le puedes mandar un mensaje que se cayó, porque a lo mejor no se ha dado cuenta. Te decía, sí, está interesante lo que dice, y la verdad, ya queremos ver el documental con lo que nos plantea, ¿no? De que a nadie se le había ocurrido hacer una conjunción de estos dos personajes, ¿no? Sí. Es que es importante porque de pronto nos estamos quedando nada más con lo que sucede en México, y esto de ver lo que sucede, por ejemplo, en Sudamérica, que ellos tienen más experiencia al tener gobiernos de izquierda electos mucho antes. Podemos hablar del año 2013 en adelante, ¿no? Entonces, nosotros estamos en el 2018 y apenas tenemos un gobierno de izquierda electo democráticamente. El voltear a ver, por ejemplo, a Pepe Mujica, una persona, además que coincide en algunas cosas con Andrés Manuel López Obrador respecto a la austeridad. Este señor que tiene un bochito, que vive en una casa muy humilde. Podríamos ver algún documental donde salía su esposa, Lucía Topolansky, que también participó en el movimiento Tupamaro. Salía la señora atrás planchando mientras el señor Pepe Mujica pues estaba dando una entrevista, ¿no? Esto es importante para que cambiemos las formas políticas aquí en México. Dejar a estos políticos que ostentan riqueza y poder como si fueran pues una aristocracia, pues hay que cambiar esas cosas aquí en México. Ya regresó Saúl. Sí, como un presidente que gastó $1 millón en papel sanitario, ¿no? Hola, Saúl. Hola, disculpe, quién sabe qué pasó. No te preocupes. No, te decíamos que si fallaba mucho, si te puedes acercar un poco más a tu módem para la señal, pero parece que ya regresamos. Nos quedamos otra vez en la pregunta de Mariachi, por favor, en la respuesta. No sé si quieres que te la vuelva a plantear o si la... Sí, por favor. Respecto a esta política que hay que cambiar aquí en México por la experiencia previa que tienen los países de Sudamérica, ¿no? Simbrar estas estructuras, cambiar el tipo de democracia a más participativa por parte de la ciudadanía, a veces sin involucrarse en partidos políticos, ¿eh? No ser militante tal vez de un partido político, pero tener muy claro, por ejemplo, lo que ha sucedido en Uruguay, en Argentina, Venezuela, a lo mejor no lo metemos tanto porque ha sido un relajo ahí en Venezuela, pero en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo ha cambiado? Esto nos podría ayudar para construir una política diferente donde participe más la gente. En términos generales, a partir de la experiencia sudamericana, yo diría que lo que más ojo hay que ponerle en cuanto a la política tradicional y el sistema actual es al tema de la judicialización de la política. Eso se viene, lo van a intentar, y
no creo que la tengan tan fácil como en el resto de países, porque la circunstancia que generó López Obrador y Morena es distinta. Ahora vamos a ver, eso en términos de la política actual y vigente. Ahora, de lo que en términos del deber ser, de lo que debería ser, yo creo que, y es el mensaje del documental, es que aquí la clave y a lo que hay que militarle no es un partido, es a una idea, y esa idea es que hay que transferirle poder de decisión a la gente de manera progresiva. No significa que a partir de mañana todos van a decidir todo, porque eso no es operativo, no se puede. Chomsky es el primero en decirte que bienvenidos los anarcos, pero plantear que a partir de mañana desaparezca el Estado no es viable, porque entonces, ¿quién hace lo que hace el Estado? Así de sencillo. Pero insisto, el punto es que limitarle es a la idea de traspasar poder de decisión en los temas de interés público. Los partidos en particular, me parece, yo les llamo zombies. Yo creo que son muertos vivientes. Ojalá y se terminen de morir pronto, porque esa es la bronca de las nuevas oleadas. Tarda mucho en ir, todavía no termina de llegar, todavía no termina. Lo de Gramsci. Lo viejo todavía no termina de irse y lo nuevo no termina. Así es. Exactamente. Y aquí pues el punto es ese, definitiva decisión a la gente, y el sistema también obsoleto y un zombie a la vez, porque lo que propone es dividir a la gente en 2, 3, 4 o 5 maneras diferentes de pensar monolíticas, que esas 4 o 5 maneras diferentes de pensar se organicen y que una gobierne a toda la demás sociedad. Me parece ilógico, porque de entrada están dividiendo a la gente en la manera de pensar, en maneras de pensar diferente. ¿Qué significa? Los partidos políticos estructuralmente no están diseñados para desarrollar dentro de sí mismos la sociedad que queremos en este país. ¿Me explico? Porque este país no es una sociedad de personas de izquierda o de derecha, o de esta izquierda o de esta derecha. Es una diversidad enorme, y la diversidad es potencia. Entonces, tan solo ese elemento fundamental, el pensar que los partidos políticos dividen a la gente por la forma en la que cada quien piensa, eso ya está mal, porque ya dividió a la sociedad. No es una manera inteligente de organizar el mundo. A lo que yo voy es precisamente por eso. Ya no hay que militarle a eso. Esas son instituciones caducas. Lo que hay que hacer es organizarnos de manera digital para nosotros, de manera yo personal, Saúl Alvídrez, yo me declaro que yo no soy representable por nadie. Yo me represento a mí mismo, porque el principio por la cual Ya se nos cortó otra sí, vez. Ya se nos volvió a caer el invitado. Bueno, en lo que esperamos que regrese, esperemos que le llegue bien la señal. Pues muy interesante el tema, ¿no, Manrique? ¿Cómo ves? Es el CISEN. Pues sí, estaba pensando ahorita lo que decía María. El CISEN ya nos está metiendo ahí. Pensaba lo que decía el María. Ándale, lo están ahí. Lo que decía el mariachi de la esposa de Mujica planchando, es que trataba de imaginar a la Gaviota o a Marta Sagún tendiendo, ¿no? La ropa, lo que decía Fox de que no se imaginaba el Palacio Nacional lleno de vendederos. Entonces pues sí, o podemos ver a Marta a lo mejor y sembrando mota, ¿no? Ayudándole a las plantas a Fox, pero así diciéndole. Estamos aquí en la festividad. Estábamos esperándote. Fíjate, ya me quedé, pero creo que estaba criticando a los en lo que ahorita, sino que hay que generar constructos o sujetos sociales que no nos independan, pero que el punto de unión sea que en ese lugar todos al mismo tiempo y de manera libre podamos expresar nuestra opinión pública en tiempo real, de modo tal representantes, la idea de que la sociedad se extinguió en la Atenas, porque solo en ese momento
o desde entonces ya no hay pública en tiempo real. Yo entiendo, Atenas era una ciudad de 200,000 personas, la habilidad de tiempo real, donde pueden ahorita en este momento consultar o participar de la opinión pública de lo que sea en tiempo real. Hay algunas circunstancias que algunas redes sociales han generado y que permiten democracia, pero no están diseñadas. Yo lo que digo es que los partidos políticos deberían de extinguirse y debemos para manifestar directamente nuestro público y representarnos a nosotros mismos. Saúl, me asalta una duda. ¿Por ahí va tu proyecto de software que tienes o me equivoco? ¿Se cortó otra vez? ¿O? Creo que se nos congeló el invitado otra vez. Te digo que el CISEN anda bravo. Se cortó ahí. ¿Me escuchaste, Saúl? Sí, durísimo, ¿eh? Y es que estoy aquí... No, nomás te escuché la palabra software y estoy aquí pegadito al módem, ¿eh? Ah, no te preocupes. No, te decía que si tus software ahorita tienen que ver con este concepto de una democracia representativa en tiempo real que nos estás comentando. Sí, precisamente este proyecto antecede al documental y de hecho el documental es consecuencia de este proyecto informático. Este proyecto es una red social que en pocas semanas les voy a avisar, la voy a estar ya sacando. Es un proyecto que yo estoy trabajando desde el 2013 a partir de la frustración que me generó que yo ya no podía participar en un movimiento en el que había participado desde el principio y que retoma precisamente muchas de las lógicas que manifestaba Yo Soy 132 y que ahora estructura de una manera digital otras ideas, creo yo, tal vez más avanzadas que solo la democratización de los medios, como el hecho de repartir poder de decisión de la gente y sobre todo de generar el concepto de la opinión pública en tiempo real para obsolecer a los representantes y tener un sistema que no sea necesariamente jerárquico o no tan jerárquico. Perfecto. Mariachi. Pues eso de un proyecto nuevo que va a presentar Saúl nos da también esta duda que representan las redes sociales o las tecnologías utilizadas para darle voz a los ciudadanos, porque ya hemos platicado respecto a que, por ejemplo, Twitter tiene un alcance como de un 14%, 16%, Facebook un 54%, sigue siendo insuficiente para que la comunidad, los mexicanos o en general a nivel mundial, tengamos comunicación entre todos los ciudadanos, pero sin embargo, que haya impulso a nuevos proyectos precisamente nos tendrá que arrastrar también a poner puntos de vista encontrados, porque hemos visto las problemáticas en cuanto a los migrantes, en cuanto a las mujeres en su lucha feminista o por sus derechos, la gente más pobre, los problemas de salud y de educación, que tendrán que ser ejes fundamentales de cualquier gobierno, pero parece que a los gobiernos y a ciertos funcionarios les interesa más tener un coto de poder más que representar, más que darle a los ciudadanos herramientas para su desarrollo y su felicidad. A veces no abordamos el tema de la felicidad, pero también tendrá que estar implícito dentro de las cuestiones de gobierno, ¿no? Sí, que por cierto es un tema básico de Pepe, ¿eh? No creas que va a faltar eso de la felicidad y la vida con sentido en el documental. Ah, oye, fíjate que nos preguntan cosas del público que nos está viendo, les mandamos saludos. Nos pregunta, por ejemplo, pues lo de dónde se va a exhibir, ya nos dijiste que se está buscando en qué plataformas de streaming como las que mencionaron. Me imagino que harías quizás alguna premiere por ahí en una pantalla grande, algo así como se acostumbra, ¿no? Perfecto. Tenemos pensado hacer algunas premieres en México, en algunas salas de México y Estados Unidos. La verdad todavía no lo tengo definido con certeza porque estamos todavía es un poquito prematuro, pero definitivamente va a haber y evidentemente se los platicaremos. Perfecto, gracias. Bueno, pues por ahí, sí, dale, Marechi. Nos decía Claudian una pregunta acerca de ¿y cómo fue el proceso de financiamiento? ¿Cómo lograron los recursos para poder ya realizar este proyecto del documental, Saúl? Fíjate que esa es una cosa muy interesante y la voy a ligar con lo que estabas diciendo ahorita, Mariachi, del tema de que efectivamente las redes también son un gran peligro y que representan muchas debilidades estructurales en la sociedad. El financiamiento, ¿cómo fue? Y porque es un tema sensible, porque si, por ejemplo, ahorita les digo que esto lo financió la derecha o la izquierda,
estaría mal. Me explico, no hay una voluntad política individual o monolítica detrás de esto. Y precisamente con eso, y aparte de la circunstancia que tenía que partir, que estaba políticamente solo en ese momento y me fui del país, me fui precisamente a buscar apoyo a otros lados. Y al final, después de mucho recorrer y estar en muchos países y batallar presentando mi proyecto, también en ese momento me movía con dos cosas, intentando conseguir recursos a fondo perdido para la red social, es decir, a fondo perdido, que no se los debiera a nadie y que nadie tuviera poder sobre el proyecto. Y también andaba, sobre todo en Bolivia, andaba intentando llevar una tecnología para irradiar internet de alta calidad y bajos costos en zonas marginadas. Bueno, andaba haciendo eso. Después de muchas vueltas caí en Ecuador, y en Ecuador participé en lo que sería el equivalente al CONACYT ecuatoriano. Ahí te dejan participar, aunque seas extranjero. Participé, gané uno de los primeros lugares y me otorgaron un premio económico. Con ese premio económico, que desafortunadamente tardó mucho en llegar porque Ecuador entró en crisis, me quedé un año ahí valiendo gorro, yo y mi perro, que me lo había llevado desde México, me acompañó y aquí anda conmigo. No llegó el dinero, que ahí es cuando más me puse a estudiar a Chomsky a Mujica, por cierto, y bueno, también escribí una serie de televisión y otra cosa, luego les platico. Cuando llegó el dinero, utilicé, digamos, el 70% de ese dinero para desarrollar esta red social, y el restante lo utilicé para el documento 7, y eso lo pude hacer con ese dinero, y aliándome también con una amiga que se llama María Yub, que es productora del documental, y con el productor Stacy Persky de la productora Red Room. Entonces, desafortunadamente el dinero que gasté, que era la mayor parte del premio que había ganado en ese concurso de emprendimiento tipo CONACYT, pues lo invertí mal porque contraté a los programadores equivocados, y cuando regresé a México, aquí hace como 1 año y medio, los programadores no habían terminado. Total que 1 año después, casi con demandas encima, logré que me entregaran el código de mi proyecto. Lo tuve que usar de nuevo, desarrolladores mexicanos, y sacando, de hecho, a propósito, ya que andamos con incidencia del tema económico, porque es importante sacarlo, tuve que pedir un préstamo para sacarlo, y solo personas detrás de esto, yo y un amigo que me ha apoyado también económicamente. Han sido años financieros, pues porque he estado solo trabajando en estos proyectos de la red social y el documental de manera independiente y con lo que yo voy consiguiendo y de mi bolsa. De hecho, también les confieso que si en 2 años no he logrado, porque se grabó en 2017, mediados, si en 2 años no he logrado terminar el documental, ha habido también unas cuestiones presupuestales. Y si llevo desde el 2013 haciendo el tema de esta red social, evidentemente ha pasado eso lo mismo. Esta es la 5ª vez que le empiezo. Me ha costado muchísimo, he tenido que vender cosas, pero aquí estamos. Y lo que les quiero decir, y ahí es con lo que lo ligo con lo que estabas diciendo, Mariachi, es que esto es algo completamente independiente. Aquí no hay ni derecha ni izquierda detrás. Yo sé que si yo hubiera querido acercarme con ciertos empresarios o con ciertos políticos, esto lo habría hecho desde hace años, pero esto es completamente independiente, lo que me da la facilidad de decirle a los usuarios, porque esta va a ser la primera red social en la cual los usuarios, solo los que se verifiquen, los usuarios verificados van a poner las reglas, ellos van a votar los términos y condiciones de uso, las políticas de privacidad, ellos van a votar si va a ser software libre o no, que es muy importante, así como cómo vamos a utilizar los recursos, los vamos a utilizar de otra manera, de manera colectiva, los usuarios van a decidir un montón de cosas. Entonces lo que les quiero decir es que el hecho de yo he durado tanto tiempo y tantos años en haciéndolo de esta manera para que en este proyecto no tenga ataduras, y en el momento en el que salga va a salir solo para lo que está diseñado, que es para crear democracia, para que los propios usuarios sean los que definan cómo funciona, porque todo esto que les estoy platicando y todas estas ideas que ahorita yo he estado recopilando, las resumo en una cosa que le llamo la revolución de los usuarios, y es lo que yo estoy planteando. La revolución de los usuarios es que los usuarios sean los que gobiernan el sistema. Ya basta de administradores o representantes, es lo que yo planteo, y yo soy una persona consecuente y congruente, y estos años de esfuerzo para hacer esta red social, ustedes lo van a ver, que está creada para eso, y consecuentemente es lo que vamos a hacer con ella. Nada de que Facebook y Cambridge Analytica y todo eso, como a mí no me importa el dinero, ni me importa el poder, ni me importa la fama, yo lo que quiero es abrir a que los usuarios participen y vamos a hacer de esto algo colectivo.
Gracias, Saúl. Oye, desgraciadamente, digo, a mí no me gusta tampoco, a mí no me gusta Facebook, Twitter, pues lo considero un mal necesario, sobre todo para los que trabajamos en medios noticiosos. Pero ¿cómo quieres plantearlo? ¿Cómo quieres presentarlo? Porque Facebook es un monstruo que se come todo, que ya se comió WhatsApp. Es muy interesante lo que planteas, y yo creo que parte simplemente de ofrecer algo diferente. Ahorita no solo algo diferente, algo muy necesario. Ahorita ya les planteé algunas diferencias que tiene, como el hecho de que aquí los usuarios son los que gobiernan el sistema, ¿no? Esa es una diferencia. Otra diferencia que no les quiero contar todas todavía, la verdad, porque pues ahí lo vamos a ir soltando. Pero otra de las diferencias, les adelanto, es que esta es la primera red social para evaluar en tiempo real y de manera pública y colectiva a todos los gobernantes, a todos los noticieros y a todas las empresas. Y no solo los vamos a evaluar, vamos también a monitorearlos, vamos a tener una serie de interacciones que nunca se han tenido, porque lo que estoy buscando es que generemos la primera comunidad digital autónoma de votantes, es decir, de electores, de audiencias y de consumidores, porque precisamente en el ánimo de representarnos a nosotros mismos, creo que es necesario que digitalmente creemos nuestro propio cuerpo en el cual podamos de manera libre expresarnos, y ese cuerpo creo que inicialmente debe de aglutinar a electores, a audiencias y a consumidores. Ok, Mariachi. No, de hecho le iba a decir a Manrique que si nos aportaba también, porque ahorita que se ha abordado el tema del financiamiento o estos temas donde intervienen ciertos actores, es muy similar a lo que ustedes en el periodismo tienen que lidiar con intereses que de repente se meten, y hay otros actores en el periodismo que pues están tendidos hacia otra postura. Esto del dinero depende de qué es lo que puedes decir o no, y el ser independiente permite precisamente que haya una expresión más libre, donde puedas abordar temas difíciles, complicados, de perspectiva social, y precisamente para impulsar la democracia. Ahí por eso le quería decir a Manrique que si nos aportaba también con esa parte interesante, por ejemplo, en el caso de Contralínea. Pues sí, precisamente lo que estoy viendo es lo que se comentaba en El Salvador, de tomar el cielo por asalto. Sería aquí tomar el ciberespacio por asalto y crear estas situaciones, pues que pueda ayudarnos como usuarios. Pues sí, en el periodismo sí obedeces muchos intereses, se obedece, pues estar persiguiendo la nota, y esta persecución pues da cabida a las fake news y cuanta mentira. Tendría así digamos, planteamientos para Saúl. En esta red social, un noticiero puede darse de alta, digamos Contralínea tiene su noticiero, lo puede dar de alta aquí, la gente va a estar evaluándolo ahí, digamos directamente, si les gusta, si no les gusta. Nosotros, digamos, digamos, yo puedo estar subiendo mis cartones, no sé, o sea, cómo sería, digamos, ese trato hacia no las personas, sino a estos entes, digamos, empresas y todo eso. Es muy buena pregunta. Mira, todos los gobernantes, noticieros o empresas van a poder crear su usuario, pero de cualquier manera, a esto que yo leía, aquí lo que vamos a hacer es revivir el ágora griego. El ágora griego era esa plaza pública en medio de los edificios del gobierno en Atenas, donde se desarrollaba la democracia, donde la gente platicaba y vivía en carne propia la opinión pública, ¿no? Saben que estoy a punto de quedarme sin pila. Un segundo. Ok. Si quieres poner tu cargador o algo, te esperamos. Sí, saben, si me dan un minutito, disculpen, disculpen. No te preocupes, no te preocupes, te esperamos. Ahí regreso. No tengas cuidado. Y fíjense que hay algo interesante que dice Claudian Pliego, dice, y va a estar sin bots. Bueno, yo le agregué el va a estar sin bots porque ella puso sin bots, porque es interesante también ver cómo se va a interactuar en una posible red social que ya va por salir, pero ¿cuál será la intervención de estos elementos extraños que también entran, como este señor del CISEN o grupos de bots que tratan de cambiar las tendencias e influenciar a las personas para cambio de posturas ideológicas o etcétera? Ahí va a estar interesante también.
Fíjate que el tema de los bots también es muy interesante y te voy a ser muy franco. Cualquiera que te diga que está libre de bots es un mentiroso. Porque si con todo el dinero que tienen Facebook, Google y Twitter tienen bots y cosas de esas, es inevitable que haya. Simplemente tecnológicamente tú pones unas barreras, te las rompen y luego pones otras barreras y luego te las vuelven a romper. Y es un proceso inevitable. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es que les vamos a dar la vuelta. Tú sabes que en Twitter se verifica gente famosa. A mí no me interesa en esta red social verificar a gente famosa, vamos a verificar solo a gente real. ¿Qué significa? Tú puedes crear tu cuenta y ponerle el nombre que tú quieras y ser anónimo, ciudadanos anónimos les llamo. Pero también puedes crear tu cuenta y hacerte un ciudadano público. Hacerte ciudadano público es cuando tú das voluntariamente, das cierta información que te acredita como un ciudadano real, entonces que no eres un bot, y a partir de eso, solo los usuarios verificados de esta manera van a tener la oportunidad de participar del voto de si es software libre o no, de los términos y condiciones de uso y un montón de funciones más y cosas nuevas que se les van a dar a ellos. Entre eso, un filtro para borrar a todos los que no sean usuarios verificados. El usuario verificado, aparte que se verifica que es una persona real, se hace un compromiso en el que no se comporte con prácticas tipo troll. Y ya eso le llamamos que podemos tener un filtro de bots y de trolls, pero como tal, evitar los bots en términos tecnológicos es imposible. Ok. Manrique, si tienes otra pregunta y si no, para ya ir despidiendo, si no tienen algo más que agregar o alguna otra. Perdón, Manríquez, no terminé de contestar tu pregunta precisamente por el tema de la que se me fue ahí la pila. Okay. Te decía que todos los medios de comunicación, todos los gobernantes y todas las empresas van a poder crear sus cuentas, como la creo yo, la crean ustedes, quien sea. Pero van a estar verificadas como cuentas de gobernantes o cuentas de noticiarios o de empresas, van a estar en su categoría. Pero al margen de eso, les voy a platicar algo que probablemente no les va a gustar o peligro y les sorprende. Bueno, en el Ágora, porque así se llama la sección, hay varios ágoras que tienen todos los usuarios. En esos ágoras va a haber un catálogo de gobernantes, noticieros y empresas. Y en ese catálogo vamos a poner contralínea, vamos a poner como si nosotros, no vamos a publicar por ustedes. Te los vamos a poner en un aparador, vamos a poner este es el nombre, el Mariachi Ninja, este es el logo de Contralínea, ponemos cuál es la fuente, el logo de Contralínea y dejamos que la gente empiece a participar. E insisto, no estamos hablando por Contralínea ni por los medios, simplemente estamos haciendo una referencia con elementos de carácter público para que la gente pueda entrar y participar sobre esa referencia. Nosotros no decimos nada sobre los medios de comunicación gobernantes o empresas. Pero todos van a estar ahí, ni modo. O sea, vas a entrar a la Ciudad de México en el Ágora y vas a encontrar a Claudia Sheinbaum y a todo el Congreso local y nacional. Vas a encontrar a las empresas de México y vas a encontrar a Telmex y vas a ver lo que la gente opina. Y en los gobernantes ahorita solo vamos a empezar a opinar, pero después va a haber un control de cuáles son todas las promesas de campaña y un monitoreo del mismo. Un control de cuáles, hay que poner ahí su 3 de 3, y un montón de información. También se va a hacer compras online en las empresas. Quiero hacer monitoreo de todos los medios de comunicación, monitoreo de a quién le venden publicidad, monitoreo de qué opiniones tienen en términos positivos y negativos según los temas, y una serie de cuestiones. Lo que quiero una relación de gobernante y se nos cayó otra vez. Creo que ya está de vuelta. No sé. Ok. Es que no se nos escuchó. Se cortó desde la explicación que estábamos comenzando ahorita. Disculpe. Dale. ¿Qué era? Híjole, ya se me fue. ¿Qué estaba diciendo? Bueno. Bueno, si quieres. Te pregunta, bueno, dentro de cómo se van a verificar estos medios, ahora sí que van a estar presentes y la gente va a ser la que decide, según te entiendo, y van a ser ciudadanos verificados. Exacto. El filtro, ¿no?
Exacto, vamos a poner en el aparador público por primera vez y digital a todos los gobernantes, noticieros y empresas. Y los vamos a poner dentro de ágoras territoriales, es decir, tú vas a tener un ágora en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país y en el mundo. Y en cada uno de los ágoras, según tu ubicación, que no te ubicamos con GPS, no te andamos siguiendo, no. Tú dices dónde vives de manera voluntaria. A partir de eso participas en estos 5 ágoras, en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país y en el mundo. Y en cada ágora vas a tener el catálogo de todos los gobernantes, todos los noticieros y todas las empresas. ¿Cómo se cargan esos gobernantes, noticieros y las empresas? Porque los usuarios tienen ahí un botón en el que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo entré al ágora de Ciudad de México y falta el diputado tal. Yo le digo, hay un botón para que lo agreguen, me sube la información, verifico que la información sea real de cualquier gobernante, noticiero y empresa y la subo. ¿Qué significa? Los perfiles o las referencias más bien de gobernante alimentan de lo que nos piden los usuarios. Nosotros solo verificamos que la información sea real de gobernantes, noticieros y empresas. Entonces, insisto, los gobernantes, noticieros y empresas van a estar en ese aparador, quieran o no. Y es completamente legal porque solo vamos a poner de ellos información pública. Y quienes van a opinar son los usuarios, no nosotros. Ok. No, nos preguntan en el chat que si cómo, y es un tema muy de moda en estos momentos, ¿no? Sobre todo porque ya viene la elección de los Estados Unidos. Que si cómo van a aplicarse para prevenir que se difundan fake news en tu proyecto. Fíjate que eso es muy interesante. Lo que pasa es que esta red social plantea una nueva manera de interactuar con los posts en la que no utiliza ni los likes ni el retweet. Sí hay comentarios, puedes poner comentarios en los posts, pero puedes poner otra cosa a la cual yo digo que este invento es la manera más eficiente de manifestar y medir la opinión pública de cualquier publicación o elemento gráfico, elemento digital en Internet. Repito, acabamos de inventar con esta red social una nueva funcionalidad mucho más avanzada que el like, el retweet, todas esas cosas, y que yo propongo, vamos a ver si es cierto, que es la manera más eficiente de medir y de participar en la opinión pública, en todo Internet. Y de esa manera es que antes de que tú veas la noticia en el post o en la publicación, antes de que lo abras, esa que se llama opinión publicada, antes de eso tú vas a tener toda la opinión pública que circunda esa opinión publicada de una manera organizada con tremenda eficiencia. Perfecto. Manrique, ¿tienes otra pregunta? Ya para ir dándole fin a la conversación con Saúl. ¿Y puedo estar subiendo caricaturas, digamos, yo como monero? Seguro, y creo que precisamente a partir de esa función que te digo, que es completamente novedosa, va a ser muy interesante ver la reacción de la gente, cómo va a medir y a expresar su opinión pública de algo gráfico como lo que tú mencionas, sí. Y la belleza de esto es que no es una red social para la gente que le interesa la política, como a nosotros en este caso, no. O sea, ahí es una red social como cualquier otra en la que puede tal vez un chavo de 13 años estar haciendo un post de Justin Bieber, yo qué sé, me explico, pero lo que quiero decir es que es para todos sabores y colores. Aquí el punto es que aparte tiene los ágoras. Oye, ¿y cómo crees que les van a ir a las columnas de Loret o de Ricardo Alemán en la nueva red? Te repito, yo no hago opiniones, yo solo estoy intentando instrumentar que la gente opine, mi hermano. La gente va a decidir y pueden decidir bien, mal o indiferente, me imagino. O muchas cosas más, de eso se trata esa función, bien, mal, like, dislike, muchas cosas más. Perfecto. Bueno, Mariachi, ya para ir concluyendo. Pues interesante porque hay que impulsar nuevos proyectos para abrir el terreno para que la gente participe con mayor oportunidad, y yo prometo que en esa red social no me voy a andar peleando, voy a poner mis propias reglas ya de comportamiento, entonces también para hacer un diálogo más constructivo, me comprometo a no andarme peleando en esa red social porque sí me voy a apuntar. Hay que darle a conocer a la gente que pues tenemos nuevas herramientas, importante, hechas por un mexicano para proyectos que tienen que ver en la comunicación de los ciudadanos, entre ciudadanos. Perfecto. Aprovecho para comentar que a ustedes, blogueros, periodistas, incluso algunos sectores de empresarios y de políticos habría que acercarse también, siempre con la sana distancia, ¿no? De algo como esto,
pero quiero hacer círculos de discusión en los que prueben y digan y desdigan qué tiene de malo y qué tiene de bueno esta red social. Aprovecho para decirle a los colectivos que estén interesados en estas cosas, que manejan más de soberanía, vamos a entrarle, o sea, esto, créanme, yo lo hago precisamente para que volvamos a hacer algo juntos. Lo que pasa es que yo me quedé solo después del 2012 y solo de eso se trata. Los invito a todos y van a ver que seré consecuente con lo que digo en cuanto esto salga. Perfecto, y de hecho, pues, salvo que tengan algo más que agregar mis compañeros, pues felicidades, porque no cualquiera se repone de un acoso sistemático del Estado como eso, y pues que lo hayas utilizado para desarrollar otros proyectos, el proyecto del documental, que pues por sí solo es bastante valioso, y el proyecto de esta red social democrática, ¿no? Que vas a debutar ya esperemos en corto tiempo, y pues que puedas regresar aquí con nosotros para presentarla ya que esté funcionando. No sé qué te parezca la idea. Seguro que sí, en cuestión de un par de semanas a lo mucho estaré lanzándola. Les adelanto que es una versión beta, no tiene el 100% de las funciones, lo que es que precisamente como en tres semanas voy a hacer un Kickstarter para el documental, les aviso. Semanas voy a sacar la social. Y un mes después de eso, un mes y medio, voy a hacer un Play Business para la red social. Play Business, Kickstarter es crowdfunding, es una plataforma donde tú pones el dinero y la gente te dona para que se realice, ¿no? Esa es otra de las maneras de expresarles de que no es que me esté financiando la derecha, la izquierda, ni nadie, ¿no? Y aparte, eso es crowdfunding y lo vamos a hacer con Kickstarter para el documental en unas semanas. Después de terminar esa campaña, ya habiendo sacado de todos modos la red social, voy a hacer una campaña ahora en Play Business. Play Business no es crowdfunding, es una empresa mexicana de equity crowdfunding. ¿Qué significa? Tú ahí pones tu proyecto, pero la gente no te dona, la gente te invierte, de modo tal que en lugar de recibir una donación y tú darles un premio, cuando tú no recibes una donación, recibes una inversión y ellos se vuelven dueños de la red, porque algo vital para la revolución de los usuarios es que los usuarios puedan ser dueños de la plataforma. Eso se llama Platform Cooperativism, es una corriente que viene de Estados Unidos muy interesante y que vamos a plantear por primera vez en una red social. Perfecto, y pues sí, aprovechemos entonces para cuando sea el lanzamiento de la red y del documental para volver a platicar aquí. Yo les aviso, y si imiten, me gustaría que pudiéramos armar un grupo de blogueros, de youtuberos, donde pudiéramos discutirlo y órale, y destrócenlo y vamos a darle públicamente, no hay miedo. Órale, perfecto, y pues para que nos hables también, porque se quedan muchos temas en el tintero, tus experiencias en Sudamérica, cómo llegaste, digamos, a todas tus conclusiones, cómo fue platicar con Chomsky, con Mujica, muchas cosas que van a quedar ahí pendientes y que pues con todo gusto, Saúl, ya sabes que tienes el espacio aquí abierto. Gracias, pues un saludo a todos, les agradezco muchísimo, sobre todo también a quienes nos están escuchando, y adelanto también una cosa que también voy a abrir le voy a entrar yo también allá lo que andan haciendo, porque siento que hay muchas cosas que decir y que hay que participarles, sobre todo ahorita que ya están por salir esto. Entonces pues les avisaré de la red social, les avisaré de mi podcast y pues seguiremos hablando cuando ustedes quieran de la revolución de los usuarios, compañeros. Perfecto, y también pues de otros temas que también mencionaste, que viene una transformación importante con la inteligencia artificial, con las automatizaciones y pues sí, que temas que Genial. digamos tenemos que entrarle desde ayer para no quedarnos atrasados a nivel mundial. Bueno, María, David, Saúl, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, a Claudian, Tío Mike, Perrafiucha, etcétera, etcétera. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa de semana. Adiós.